Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Como siempre les digo, y hace aproximadamente 6 meses, nos tenemos que cuidar. Estamos en medio de una pandemia brutal, donde nos tenemos que cuidar solitos. Necesitamos a mamá y a papá que nos diga hay que llevar esto, lo otro, la distancia. No lo voy a repetir, pero bueno, esto es nuestra salvación. Un barbijo, distancia social. Bien, esperemos que rápido termine por el bien de la humanidad. Les comento que vamos a tener un programa de lujo con muy buenos invitados y muy buenos temas. Como a menudo les digo, ¿no es cierto? Les digo, este programa lo armamos gracias a sus inquietudes. Hoy nos visita la doctora María Alicia Lázaro, reumatóloga, máster en investigación clínica. Va a hablar acerca de la artritis reumatoidea y también de los adelantos en la investigación. Y el 12 de octubre es un día muy importante, nos va a explicar por qué precisamente la doctora Lázaro. También estamos con Fernando Sepúlveda, que es bioquímico, doctor en Ciencias Biológicas, Celular y Molecular de la Universidad de Concepción del Uruguay, miembro del Programa Interdisciplinario de Drogas de la Universidad de Concepción. Tiene un currículum, la verdad que digno de el mejor estudioso del mundo. Se preocupa mucho y bueno, por eso realmente hoy está entre nosotros y espero que continúe en nuestro staff. Él va a hablar acerca del uso de cannabis medicinal. Nos va a decir toda la verdad que necesitamos saber. Y también con otra gran amiga, Nancy Griselda García Senguer, que es fundadora de ACELNEA, Asociación de Enfermos Lisosomales del Nordeste Argentino. Y va a hablar acerca de qué significa esta enfermedad más que rara, digamos, poco frecuente, muy poco frecuente, pero existen los pacientes. Entonces, así hubiese uno en el mundo, nos tenemos que ocupar de ellos. Y va a hablar acerca también del funcionamiento, que es una asociación, cómo nos movemos. Nos movemos porque ustedes saben que yo también tengo una asociación de fiebre mediterránea familiar de Argentina. También somos pocos, pero la mayoría estamos subdiagnosticados, ¿no es cierto? Quiere decir que no se detecta la enfermedad y quizá el paciente llega a su estadio final sin saber realmente por qué murió. Bien, y ya le doy los muy buenos días a la doctora María Lázaro. ¿Qué tal, Ana María? Buenas tardes a toda la audiencia y a los demás participantes. Muchísimas gracias por invitarme en este mes tan especial, el mes de la artritis. Exactamente. María, contanos, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una artritis reumatoidea? Bueno, vos sabés que no existe la palabra reuma, sino que existen más de 200 enfermedades reumáticas y una de esas enfermedades reumáticas es la artritis reumatoidea, que se caracteriza por afectar más mujeres que hombres, que su aparición es generalmente en la tercera y cuarta década de la vida, aunque pueda aparecer en pacientes juveniles o en pacientes menores de 6 años y también en el geronte. Es una enfermedad autoinmune,
inmunológica, donde el sistema inmunológico se altera por algún mecanismo en un paciente genéticamente predispuesto, que le va a provocar una alteración en su sistema inmunológico que va a provocar que origine una cascada de sustancias inflamatorias que van a originar principalmente inflamación a nivel de la membrana sinovial, originando lo que todos conocemos por artritis o inflamación de las articulaciones. Ese es el síntoma fundamental de la artritis reumatoidea, aunque el paciente puede tener compromiso ocular, compromiso en piel, compromiso a nivel del sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es que le afecta a las articulaciones y que puede, si no se trata a tiempo y con el tratamiento adecuado, originar discapacidad. Lázaro, vos dijiste que es una enfermedad hereditaria. ¿Qué quiere decir? No. ¿No es hereditaria? No es hereditaria. Perfecto. Lo que quise explicar es que es una enfermedad que tiene un componente genético de predisposición genética, pero no es hereditaria, no se va a transmitir de padres a hijos. Puede ser que, uno tenga el mismo gen que se ha detectado como el más frecuente en estas enfermedades, pero que nunca se encuentre con algo en el medio ambiente que altera su sistema inmunológico y no va a desarrollar la artritis. Bien. Así que no es una enfermedad hereditaria. Así que es uno de los mitos, claro. Lo heredé de mi mamá, lo heredé de mi papá, mi tío lo tenía. Ahora bien, la artritis, ¿puede venir acompañada de otras enfermedades? Sí. La artritis reumatoidea puede verse acompañada, una de las más frecuentes es el síndrome de Sjögren, que es el síndrome que produce disminución de la secreción de lágrimas exócrinas, como las lágrimas o las glándulas salivales, y va a originar el ojo seco y la boca seca. También se puede ver en pacientes con artritis reumatoidea dolor por una enfermedad que se llama fibromialgia. O también a veces se asocia con otras enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, y ahí lo llamamos nosotros lupus, que es una asociación de artritis reumatoidea más lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Uh-huh. Y existe, por ejemplo, un tratamiento personalizado, o a todos los pacientes se le indica el mismo tratamiento. No, nosotros, hoy en día, tenemos primero criterios de diagnóstico para realizar un diagnóstico temprano. Uno de los principales problemas que tenía la artritis reumatoidea, como todas las enfermedades, es el diagnóstico tardío. El paciente, deambulaba de médico en médico, generalmente consultaba al clínico o al traumatólogo, porque al comienzo por ahí tenía síntomas no muy claros, y llegaba al reumatólogo después de varios años. Hoy hemos acortado y tratamos de llegar al diagnóstico a los 3 meses de iniciado los síntomas, lo que llamamos artritis reumatoidea temprana. Después nosotros, cuando hacemos el diagnóstico, tenemos medicamentos que se llaman de primera línea, donde el más importante es el metotrexate, y luego tenemos los medicamentos de segunda línea, como los biológicos o las pequeñas moléculas que han salido últimamente, que son los anti-JAK. No todos los pacientes van a responder de igual manera al mismo tratamiento, pero sí tenemos esquemas de tratamiento que van a ser, por ejemplo, comenzar siempre con drogas de primera línea, y si en 3 a 6 meses no mejora el paciente, pasamos a drogas de segunda línea. Lo que hoy intentamos, más que medicina personalizada, también el futuro es la medicina de precisión, donde marcadores genéticos o biomarcadores pueden determinar qué características va a tener ese paciente, donde vamos a poder elegir cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente de acuerdo a las características genéticas o de los biomarcadores. Esto, por ejemplo, ocurre en el ámbito de la oncología. Hoy en la oncología, si uno tiene determinados tumores, se pueden hacer marcadores y ya hay
digamos, un protocolo determinado para aquel paciente que tiene esas características, ¿no? Todavía en artritis reumatoidea no lo tenemos. Uh-huh. Pero es el futuro, es el futuro. Se está investigando mucho para que esto sea el futuro. Bien, te cuento, Lázaro, yo cuando comencé con el programa hace 32 años atrás, yo transmití 10 años desde el Hospital Garrahan, 10 desde el Santoyani, porque los médicos decían que era falta de ética ir a la radio o a la televisión. Me llevó 10 años y yo no nací en el 1800, ¿no es cierto? Con esto te quiero decir cómo fue avanzando la medicina y también la relación médico-paciente. Por ahí escucho decir el paciente empoderado. A mí es una palabra que a mí me suena mal, no es que está mal la palabra. Pero digamos, ¿existe un binomio médico-paciente en el cual hay una especie de acuerdo con respecto a la medicación, a lo más conveniente? Bueno, vos sabés que antes, digamos, existía la medicina paternalista, donde la palabra del médico era santa y donde lo que teníamos que hacer era solamente lo que decía el médico. Hoy, debido a la mayor información que tienen los pacientes, ha cambiado ese concepto y hoy lo que nosotros abogamos es por la consulta, donde el centro de la consulta es el paciente y las decisiones que vamos a tomar son compartidas. A mí al principio, cuando empecé con estos conceptos, los pacientes me decían, pero doctora, la que sabe es usted, ¿cómo voy a decidir yo? La que estudió es usted y usted tiene que decidir qué es lo que yo necesito. Sí, por supuesto que yo estudié para eso, pero yo le voy a dar la información que usted necesita y las opciones terapéuticas que hoy existen para que tomemos juntos la decisión, de acuerdo a sus hábitos de vida, a sus características, a sus miedos, a sus creencias o alguna información que usted pudiera tener. Entonces, hoy tratamos de hacer que el paciente se comprometa más con el tratamiento a partir de que tome más participación en la decisión del tratamiento que vamos a elegir. Bien, María, vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos con la conversación, ¿te parece? Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, adelante, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Bien, agradezco a Mariana Arias, la madrina de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, porque realmente necesitamos de una figura solidaria, clara, concisa, para que la gente tome conciencia de que la fiebre mediterránea familiar está entre nosotros. Bien, y continuamos con la doctora María Alicia Lázaro y estábamos hablando acerca de, digamos, tratamiento consensuado, médico-paciente, que bueno, 10 años atrás esto era una locura. y hoy esto te quiero preguntar, Lázaro. Sabemos cómo está y
y cómo estuvo y cómo estará, no sé en qué momento cambiará la salud de nuestro querido país, donde el médico, tanto de obra social como prepaga, como el médico de hospital, que está, ni que hablemos, desbordado, tiene 7 minutos para atender al paciente. En 7 minutos, realmente, el médico, puede llegar a un diagnóstico certero. Tratamos, digamos, si bien esto ocurre, por ejemplo, bueno, en mi caso yo doy turnos cada media hora o 40 minutos si el paciente es de primera vez. En general, nosotros lo que tratamos es de complementar la información que le damos a los pacientes con los talleres que hacemos de educación, con páginas seguras para que el paciente también se pueda informar. Les pedimos que por favor tengan todas las preguntas anotadas, que tengan todos los estudios a mano, que los tengan organizados por fecha, en forma cronológica. Digamos, tratemos ambos, ya que el tiempo vale oro y que, como vos decís, las consultas son cada vez más reducidas, de tener todo organizado. Me ha pasado muchas veces de que el paciente entra a la consulta y empieza a revolver en su bolsa el último análisis que no lo tiene a mano, y bueno, todos esos tiempos se pierden, minutos en donde nosotros podemos charlar sobre lo que realmente le interesa al paciente. Así que bueno, hay que optimizar el tiempo, tanto el médico como el paciente, ¿no? Creo que, como dijimos antes, esto es una decisión que tenemos que tomar ambos y tenemos que tomar participación activa los dos. Uh-huh. Volviendo a la artritis, ¿se la puede detener? Sí, se la puede detener. Hoy existen, ya te decía, muchos tratamientos para la artritis reumatoidea, y lo que nosotros logramos gracias a un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado y oportuno es entrar en remisión. ¿Qué quiere decir entrar en remisión? Bueno, en artritis reumatoidea es no tener inflamación, no tener dolor, tener los valores de laboratorio normales, y entonces en ese caso nosotros decimos que el paciente está en remisión, y después de 6 meses a 1 año que el paciente está en remisión, nosotros podemos espaciar la dosis o disminuir la dosis del tratamiento, pero nunca suspenderla. En general, en estas enfermedades autoinmunes crónicas no podemos llegar a suspenderla del todo, pero sí podemos lograr disminuir la dosis o espaciarla en el caso de que el paciente entre en remisión. Antes eran objetivos muy difíciles de cumplir, hoy son mucho más frecuentes. Uh-huh. Y Lázaro, con respecto a la investigación, ¿en estos últimos 20 años se adelantó? Muchísimo, muchísimo. Vos imaginate que cuando yo empecé reumatología en el año 1984, lo único que teníamos para darle a los pacientes era sales de oro, hidroxicloroquina, cloroquina, y empezábamos a usar el metotrexate. A partir del año 2000 empezaron a aprobarse drogas biológicas que son anticuerpos monoclonales. Justamente en mi charla del otro día hablaba sobre el doctor César Milstein, que es un argentino que fue director del Malbrán y que se fue a Inglaterra, y que junto con el doctor Kohler de Alemania lograron descubrir los anticuerpos monoclonales que hoy son la base para muchísimos tratamientos oncológicos, hematológicos y reumatológicos. Y a partir de un mejor uso de las drogas que conocíamos antes y de estos tratamientos nuevos como los biológicos o las pequeñas moléculas que salieron en los últimos años, que son los anti-JAK, hemos podido lograr un gran avance, digamos, en la reumatología. Bien, pido un favorcito, los otros 2 profesionales que hoy están invitados, por favor, silencien el micrófono. Eso
María Alicia Lázaro es la maestra que llevo adentro. 14 años ejercí el magisterio y no retaba a mis alumnitos, pero bueno, algo te queda adentro. No, es para Está el muy mejor. bien, para que se escuche bien. Claro, que se escuche bien. Con respecto a... ¿Vos pertenecés, sos miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología? Sí, yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Reumatología con mucho orgullo, es una sociedad muy pujante y además del Comité Científico de Educación para Pacientes. Ajá. Así que sí, Bien. estamos trabajando activamente. Bien, bien. Con respecto a, volvamos al tratamiento. Sé que la artritis, una de las partes que toma y tan vital para el movimiento, ¿no? Son los miembros superiores y los inferiores, las manos. Se ha adelantado en eso. Yo recuerdo hace muchos años atrás que las pacientes decían, y digo las pacientes porque después nos vas a explicar por qué ataca más o lo tiene más el hombre, la mujer que el hombre. Pero decía, tengo las manos como si me hubiese puesto unos guantes de goma. Claro, bueno, esa es la rigidez matinal, el entumecimiento, cuando la enfermedad está activa y las articulaciones están inflamadas, el paciente no puede hacer un cierre de puño, ¿no es cierto? No puede hacer sus actividades con las manos, no se puede mover y sobre todo eso ocurre después de un reposo prolongado como es, digamos, durante la noche y levantarse a la mañana o cuando está sentado por mucho tiempo. Hoy, ya te digo, si nosotros comenzamos con un tratamiento, esto se revierte y evitamos que las articulaciones se lesionen y el paciente se discapacite. Nosotros hoy tenemos muchos pacientes que tratamos rápidamente y con las drogas adecuadas, que vos no te das cuenta que tienen artritis y no te dicen, porque realmente la enfermedad se controla totalmente. Así que gracias a Dios, antes yo trabajé 18 años ad honorem en el Hospital de Rehabilitación del Lisiado, el que queda en Echeverría, y muchos pacientes llegaban en silla de ruedas, o directamente llegaban en camillas del interior, porque no habían tratamientos adecuados, y hoy no los vemos. Entonces realmente ha cambiado el pronóstico de los enfermos con artritis reumatoidea y les aconsejamos a todos que si tienen dolor en las articulaciones e inflamación, rigidez matinal que dura más de 10 minutos o alguna erupción en la piel, no duden en consultar rápidamente al reumatólogo, que es el especialista más adecuado para tratar estas enfermedades. Bien, la última pregunta. ¿Por qué es el Día Mundial de la Artritis el 12 de octubre? ¿Es por algo en especial? Mira, está instituido a nivel mundial. Se instituyó ese día como día de, digamos, de la artritis reumatoidea, y en la Argentina en realidad es el 24 de octubre. Entonces, lo que nosotros hacemos habitualmente es considerar para las distintas actividades que se realizan el mes de las enfermedades reumáticas, para concientizar a la población de que estas enfermedades hoy tienen un tratamiento y que el especialista que deben recurrir es el reumatólogo. Así que, en general, todo el mes de octubre es el mes de la artritis. Uh-huh. Bien, es una toma de conciencia. Con respecto a asociaciones y pacientes, hoy va a haber una presidente de una asociación. Yo siempre invité, no a partir de que yo descubrí la enfermedad, sino que desde el vamos, porque veía que estaban muy dejados de lado los pacientes y se nucleaban y había grupos, pero ahora hay asociaciones a nivel nacional y provincial que no tiene nada que envidiarles a las del exterior. Ustedes desde el ASAR, contanos qué hacen un congreso, ¿no es cierto?, en noviembre. Sí, nosotros vamos a hacer este año el 8º Congreso
para pacientes de reumatología. Nosotros lo hacemos desde hace 8 años, y este año los pacientes son los artífices de todo el programa, de la elección de los disertantes. Han trabajado muchísimo todas las asociaciones. Bueno, vos formás parte de las asociaciones que participan del Congreso este año, que, bueno, por la pandemia va a ser virtual, que va a tener algunas ventajas y otras desventajas. La ventaja es que va a llegar a más hogares, que van a poderla ver más gente. La desventaja es que no nos podemos juntar, porque todos los años nos unimos en este congreso más de 400 pacientes de todo el país, y a veces vienen del exterior, de los países vecinos, y la verdad que es un encuentro maravilloso donde se tratan temas de actualidad, experiencias de vida, nos cuentan las asociaciones cuáles sus objetivos, cuáles son sus proyectos, así que es un encuentro muy, muy lindo, que realmente, bueno, vamos a poner en las redes, ya en el 14 creo que salen todas las propagandas para que se anoten, el 26, 27 y 28 de noviembre. Hay una inscripción previa a través de la página. Hay una inscripción previa, se pueden ingresar en la página del Reuma Quién Sos, que es la página para pacientes de la Sociedad Argentina de Reumatología, y ahí están los requisitos y cómo se pueden inscribir muy fácilmente con su DNI y un mail para que después puedan participar. Igual las charlas van a quedar grabadas por varios meses, así que si en esos días no pueden ver todas, las van a poder ver en el transcurso de los próximos meses. Perfecto. Fue realmente un gusto entrevistarte, María. Quédate hacia el final porque siempre tenemos un redondeo y el programa es muy enriquecedor. ¿Cómo no? Y el doctor Sepúlveda va a decir algo muy importante, que quizá tenga algo que ver también con artritis. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda: puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga, cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Fernando Sepúlveda, bioquímico, y ya lo presenté y va a ser un gusto escucharlo. ¿Cómo está Sepúlveda? Buenas tardes, Ana, un gusto, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar acá. Bien, bien, a mí el tema me apasiona de años, cuando conocí en un congreso a Ana Nicora, y realmente una madre luchadora,
con una niña que falleció a los 23 años ayúdame, tenía epilepsia. No me acuerdo del diagnóstico Epilepsia. Formal, pero sí cursaba con una epilepsia que fue el motivo inicial que hizo acercarse a Ana a la cannabisativa. Exactamente. Aprovecho de saludarla también a Ana, aquí y a la familia. Un saludo para ellos. Epilepsia refractaria, que es una de las epilepsias que tengo entendido que mejora mucho con el cannabis, pero para eso estás vos. Entonces, contanos el ABC del cannabis, porque hay mucho mito, mucho de realidad, mucho, uy, es una droga. Adelante. Bueno, la verdad es que la cannabisativa es una estrategia válida de salud, ¿no es cierto? Actualmente tenemos que recordar o aclarar que es una estrategia antigua, no es muy innovadora desde el punto de vista de su utilidad. La verdad es que existen reportes muy antiguos, muy antiguos. Estamos hablando de una planta, de un vegetal que se ha utilizado para afecciones que tienen que ver con la salud. Y pasa que con el pasar del tiempo se regula a nivel mundial y se deja de utilizar y ahora vuelve, ¿no es cierto?, a reutilizarse, y esto hace que en muchos países de nuestra región, Argentina es un ejemplo, pero esto también está pasando en Chile, en Perú, en Uruguay, por supuesto. Quiero aclarar que yo soy de Chile. Usted cuando me presentó... Ay, dije Uruguay, exactamente, perdóname, sí, Concepción de Chile. No se preocupe, porque ningún problema con el Uruguay, sí. Me encanta Uruguay. Pero soy de Chile, ¿no es cierto? Y de hecho soy de Concepción, Chile, al centro del país. Bueno, le decía, es básicamente una estrategia válida hoy día, y lo interesante sí es que nos ofrece algunos desafíos, porque tenemos un área de la salud que no está muy capacitada en general en estas materias del uso de cannabis, y esto ha generado que las personas se autoinstruyan. Pasa una cosa muy particular en la cannabis, en el uso de la cannabisativa, y es que la sociedad se instruyó primero que el área de la salud. La sociedad civil, digámoslo, a través de su organización, de su capacidad para juntarse a través de ONGs formales, pero muchas veces también a través de agrupaciones de usuarios simplemente, ha permitido que se promueva el uso, ¿no es cierto?, y esto se conozca derechamente más. Me parece que hay varias organizaciones civiles que han ayudado mucho en todos nuestros países. En la Argentina, ni hablar, ¿no es cierto?, Cameda, que mencionábamos anteriormente, Mama Cultiva, por supuesto, pero también muchas otras que están en el sur del país, otras que están, por supuesto, en Capital. Me parece que han visibilizado esta situación a nivel global. Uh-huh. Entonces esto genera desafíos, como le digo, Ana, porque tenemos que tener un área de la salud entrenada, y hoy día no tienen mucha capacidad para entrenarse. No hay programas de formación permanente, o hay pocos, ser preciso, hay pocos. Entonces esto es algo que tiene que ir avanzando. Por supuesto, la investigación también. Yo me dedico a ambas cosas, a la investigación y a la educación en torno a la utilización de cannabinoides para profesionales de la salud. Fuimos pioneros acá en Chile en la creación de programas y cursos de posgrados en mi universidad, ¿no es cierto?, en la Universidad de Concepción en Chile. Y bueno, estamos empujando desde la vereda académica, universitaria, una discusión que tiene matices importantes para la sociedad, tiene también relevancia a nivel estatal, ¿no es cierto?, el regulador. Eso es lo importante, eso es lo importante, el apoyo estatal. Sí. Sepúlveda, por ejemplo, ¿en qué tipo de enfermedad se podría llegar a utilizar el cannabis? Es una muy buena consulta. La verdad es que la respuesta va a depender de a quién usted le haga la consulta. Diría que si le preguntamos a la Sociedad Académica de Medicina, diría que hay derechamente mayores sintomatologías clínicas susceptibles de ser tratadas con cannabis. Por ejemplo, el dolor en su amplia expresión, ya sean situaciones oncológicas o no oncológicas. La espasticidad son probablemente la sintomatología clínica que posee más evidencia clínica actualmente.
Sin embargo, existe una cantidad creciente de evidencia clínica, me refiero a la evidencia que se hace con humanos, con personas, ¿no es cierto?, para situaciones clínicas como la epilepsia refractaria, muchas situaciones inflamatorias, muchas. Si hay probablemente un área en la cual los cannabinoides puedan tener una potencial utilidad, digámoslo así, para no herir a ninguna sensibilidad, si no está escuchando, no sé, alguna autoridad, es la inflamación. La inflamación en general combatida por los cannabinoides presentes en la planta de cannabis. Y como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, hay muchas situaciones inflamatorias que son de importancia. Antes escuchábamos a la doctora Lázaro respecto a la artritis. Bueno, yo soy científicamente hablando, ¿no es cierto?, un creyente de que los cannabinoides son una estrategia válida para dicha situación. Bien. Existe evidencia clínica creciente, mucho menos que para dolor, pero existe mucha evidencia preclínica realizada de buena calidad, digamos, que apoya esto que le estoy mencionando. Vos dijiste epilepsia refractaria, ¿no es cierto? Acá en Argentina se ha hecho un estudio muy importante en el Hospital Garrahan y la están usando con buenos resultados. Eso es importante porque el Hospital Garrahan es el hospital de pediatría, yo no sé si uno de los mejores del mundo, y con una atención de primera y con un cuerpo de investigadores también. Ahora bien, decís que de pronto, quizá tal vez, se puede llegar a usar para las molestias, los dolores o la espasticidad en artritis. ¿Y de qué forma? O sea, ¿en aceite? ¿Cómo viene? Las formulaciones son variadas. Lo clásicamente aceptado es la forma inhalada, ¿no es cierto? Los cigarrillos a base de cannabis han sido las formas probablemente que más han existido desde el inicio. Sin embargo, hoy día tenemos formulaciones oleosas, extractos, que permiten hacer un uso a través de la vía oral o la vía oromucosal en las encías de la cavidad bucal o debajo de la lengua, en donde hay estructuras glandulares que permiten la absorción de estas moléculas y que éstas lleguen, por supuesto, al torrente sanguíneo. La verdad es que existen muchas formas, formas que están creciendo en uso, según mi observación del ambiente, son las vías tópicas. Sí. ¿Pasó algo en la comunicación? A ver, perdón, repetime porque se había cortado. Bueno, le decía que las cremas, que parece ser que los usos tópicos han aumentado. Como le digo, hay una diversidad de opciones, vía oromucosal, oral, a través de algún extracto, vías inhaladas. La forma herbácea de la planta también es una vía válida para utilizarla como estrategia terapéutica. Lo que más yo veo que se utiliza es la vía oromucosal. Los extractos oleosos han ganado un terreno importante, lo que más se ve en el área del cannabis medicinal, pero habiendo muchas otras, Ana, la verdad que sí. Y por ejemplo, allá en Chile, ¿el cannabis se receta y uno va a la farmacia y lo compra? Acá en Chile existe un reglamento que permite el uso de cannabis. El año 2015, la expresidenta Michelle Bachelet hizo un decreto que norma la utilización del cannabis medicinal. Se requiere de un profesional que debidamente acredite el tratamiento a través de una receta, que lo prescriba, similar a como se prescriben todos los fármacos. No tiene receta retenida, es una receta simple. Esto permite básicamente indicar un debido tratamiento, individualizar al paciente y indicar una posología, ¿cierto? Una cantidad y una frecuencia de uso. Bien. No existen farmacias actualmente que vendan preparados canábicos. Claro, y esto es una particularidad de la regulación chilena. Sí. Eso es pero fíjense que las existieron. Hubo una empresa que se instaló en el país y que estuvo, que de manera, digamos, provisoria estuvo llevando preparados farmacéuticos canadienses a las farmacias, pero no continuó con digamos, este procedimiento aparentemente por motivos de la empresa. Hay desarrollos locales, hay un fármaco que se está haciendo a través de una alianza entre Fundación Daya
y un laboratorio farmacéutico, el laboratorio SNOP. El cannabiol es un fármaco chileno, podríamos decir, que se está probando clínicamente en una fase 2. Y se espera que pueda, ¿no es cierto?, ver las farmacias yo calculo en unos meses más, ojalá pronto. Yo te cuento, Sepúlveda, por ejemplo, en la Argentina, y a mí no me lo contaron, o sea, lo viví porque estuve con la paciente. Se le produjo a un familiar una tendinitis bastante importante y el médico de guardia que le atendió de un hospital le dijo: conseguite cannabis. Bueno, conseguite cannabis, es como uno sabe que el cannabis es bueno, que el cannabis es malo, que te venden un frasquito mágico y capaz que no tiene cannabis. Bueno, es una situación interesante desde el punto de vista social, Ana. Hay que aclarar primero que las estrategias terapéuticas canábicas son en general estrategias seguras. Sin embargo, los escenarios de provisión, las formas que uno tiene para proveerse, hacen que existan riesgos. Por supuesto, la criminalización, comprarle a un proveedor, por decirlo informal, puede traer ciertos riesgos también. Este es un desafío para nuestra sociedad. En el caso de la Argentina, yo veo en el fondo veo un intento por mejorar la regulación vigente. Eso es lo que observo desde afuera. Yo sigo bastante la realidad. Antes de este escenario sanitario, yo iba seguido a la Argentina. Y siempre tengo mucho interés en este país, por supuesto. Y veo que hay un Estado tratando de digamos, poner una regulación. Exactamente. La cual hace existe, años. ojo, la ley 27.350 existe, pero recién está saliendo la implementación. Exacto. Por lo tanto, este es un esfuerzo por tratar de solucionar este problema, me parece, de los cuales se necesitan más allá en la Argentina y acá, por supuesto, en Chile. Bien, hacia el final vamos a hacer un redondeo con algo que haya quedado sin explicar y seguramente que ha de ser muy importante. Si surgen dudas, con gusto, Ana. Gracias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Y continuamos con este interesante programa. Ya estamos con Nancy Griselda García Seguer. ¿Cómo te va, Nancy? A ver el micrófono. Sí, se abre. Hola, Ana María, buenas tardes. Gracias por convocarme en este día. Muy buenas tardes. Y yo te digo compañera de luchas, de algunas luchas. Guerrera las dos. Así es. Bueno, contanos acerca de esta enfermedad poco frecuente y tan rara. Bueno, la enfermedad de Fabry está causada por la baja actividad enzimática de la galactosidasa alfa o por la prácticamente nula actividad. Esto es lo que lleva a una persona a tener este diagnóstico, ¿no es cierto? Y hoy la escuchaba atentamente a tu primer invitada, y la enfermedad de Fabry tarda entre 5 y 10 años, tardaba, ahora ya no tanto. Para llegar a un diagnóstico certero se confundía con muchas otras enfermedades, y con la que más se confundía era con la artritis. La artritis reumatoidea, exactamente. Esa es nuestra ese es nuestro camuflaje, digamos, para detenernos antes de llegar al diagnóstico correcto, certero. Sí. Vos estás en Chaco, ¿no es cierto? Así es, yo estoy en Chaco, en Resistencia. En sí. Resistencia. Bien. Por ejemplo, ¿cómo, o sea, estando en Cava o Gran Buenos Aires, es como que Dios está en todos lados, pero vive en este sector?
No siempre se repite. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Exactamente, exactamente. Bien. Y a nosotros nos pasó eso, Ana María, porque teníamos familiares en Buenos Aires que obtuvieron el diagnóstico allá por el año 2000 y le dijeron, mirá, tenés enfermedad de Fabry, pero no hay tratamiento. Era antes del 2000. Mi papá falleció en el 2000 sin tener un diagnóstico. Mi papá estuvo muchos meses en Buenos Aires cuando yo tenía 5 años para salvarle su pierna, porque también al tener problemas de mala circulación de la sangre, también te dicen que tenés elefantiasis, trombosis, un montón de cuestiones que se produce a raíz del avance de esta enfermedad, ¿no es cierto? Al no tener un tratamiento. Y a mi papá acá le iban a cortar la pierna, le iban a amputar la pierna sin decirle nada y él salió corriendo a Buenos Aires. Le salvaron la pierna, pero estuvo como 7 meses allá. La verdad es que, bueno, familiares nuestros obtuvieron el diagnóstico en Buenos Aires, le dijeron, mira Alejandro, tenés enfermedad de Fabry, pero no hay tratamiento para esto. Uh-huh. Y allá en el año 2000, antes de fallecer mi papá, él decía que el sueño de él era que se encuentre una cura para lo que él tenía. Y antes de morir dijo, yo tengo que escribir la historia de mi vida porque esto le va a ayudar a otras personas. Y mi papá fue un visionario. Totalmente. Siempre yo le digo a él, cuando él vivía, yo le decía, sos la 8ª maravilla del mundo. Sí. Papá escribió su historia de vida hasta un determinado punto y yo le mostré el escrito de mi papá al doctor Norberto Gelber de Córdoba, que es uno de los que más sabe de enfermedad de Fabry, al igual que el doctor Politei. Le mostré a ambos y el doctor Gelber me pidió una copia para que los alumnos pudieran leer de primera mano cómo avanza esta enfermedad. Y el doctor Politei me dijo, ni yo lo podría explicar mejor que tu papá, Nancy, me dice. Esto es oro en polvo. Así que, bueno, ahora estamos reuniendo fondos y vamos a poder imprimir la historia de mi papá para poder ayudar a otras personas a que aquellos que se sientan identificados con este relato puedan asesorarse con los médicos para ver de que si tienen o no enfermedad de Fabry. Exacto, exacto. Yo te escuchaba atentamente con escalofríos porque es exactamente lo que me pasó a mí. Toda mi familia murió de fiebre mediterránea familiar y yo dije, no voy a morir, no voy a parar hasta descubrirla, porque yo tengo una enfermedad. Y llegó un momento que decía, bueno, habrán dicho los médicos que me escuchaban, esta mujer pobre le atacó el sistema, o sea, psicológicamente quedó mal. Entonces empezaron a decir que tenía estrés. Bueno, no importa, todo lo que pasó, pasó, pero también lo estoy escribiendo, porque yo decía, lo voy a descubrir, no quiero para mí, para mis nietos y mis hijos y todos, porque después dije todos, hay que hacer una asociación, pero no es fácil hacer una asociación. Contame de tu asociación, por favor. Bueno, yo cuando obtengo mi diagnóstico, estando en Buenos Aires, que fui a retirar los resultados, estaba en la Plaza de los 2 Congresos, y ese día quedó marcado a fuego en mi vida. Por ahí le parecerá tonto a algunos, pero yo pude recordar a Jesucristo cuando estaba siendo probado por Satanás, y yo abría los sobres y recibía la sentencia de cada uno en nuestra familia. Mi sobrina, la que tenía, la que no tenía, mi hijo, el que no tenía Fabry, yo, mi hermana, todo. Fue un día muy, muy, muy duro. Es un cimbronazo muy, muy fuerte, y el daño colateral es fuertísimo también. Tanto para el que recibe el diagnóstico como para el resto de la familia. Al obtener el diagnóstico y estar casi un año dando vueltas para poder lograr acceder al tratamiento, yo dije, bueno, es el momento
de crear la asociación, de cumplir el sueño de papá, porque uno solo no puede ir a pelear contra todo un sistema. No es lo mismo ir Nancy sola a pelear que decir, me acompañas el NEA. Señores, esta persona tiene derechos y le corresponde acceder al tratamiento, así que en el año 2011 empezamos a trabajar, pero ya en el 2013 obtuvimos la personería jurídica y comenzamos a hacer nuestro camino de hormiguita acá en Chaco, en principio, Corrientes, Formosa, Misiones. En el 2016 arrancamos con la jornada de las EPOF en el NEA. Este año no pudimos hacer, este año nos tocaba Misiones. Hemos firmado convenio con la Facultad de Medicina de la UNE para poder trabajar de manera mancomunada con la Facultad de Medicina para capacitar a los estudiantes de kinesiología de medicina para poder ellos hacer detección temprana de pacientes con Fabry, con Hunter. Y bueno, hemos llevado adelante campañas, hemos participado de congresos. Hace 2 años participamos del congreso, le trajimos a la federación a poder disertar en Chaco, en nuestros congresos que son multitudinarios, venían de todo el mundo, con mucha repercusión. Y bueno, hemos ido a otras provincias, nos llamaron de Reconquista para capacitar a... O sea que los van llamando de médicos, diferentes... a enfermeros. Lo van llamando de diferentes lugares porque ustedes son útiles. El tiempo es más que tirano y vos sabés de esto, pero yo quiero hacerte una pregunta muy puntual. ¿Cómo tienen recaudación de fondos? No es que yo te diga no tenemos puntual. De fondos. El Estado nos da algo, se creó tal organismo para recibir una ayuda que nos movemos, que ponemos plata de nuestro bolsillo, que etcétera, etcétera. Siempre de nuestro bolsillo, sí. Siempre de nuestro bolsillo. Bien. Raramente nos ayudan con algo. Para poder... Nosotros tenemos 2 veces en el año en que somos visibles, el Día de la Discapacidad y el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, y ahí todos quieren salir en las fotos, entonces o te dan el sonido o te dan unas remeras o lo que sea, y bueno, bienvenido. O algunos flyers. Nancy, Exacto. te pido 1000 disculpas, nuestro programa llegó a su fin, pero yo quiero que cada uno se despida con un aliciente para los que nos están viendo y escuchando. ¿Está por ahí la doctora Lázaro? Sí, acá estoy, ahí me Perfecto. Activé el micrófono. Bueno, muy interesante todas las conferencias. Muchísimas gracias, Ana María, por participar. Y mi mensaje es el que ya dije, que los pacientes que tengan dolor e inflamación en las articulaciones, por favor tengan una consulta con el reumatólogo para descartar una artritis reumatoidea, porque como dije y sigo diciendo, no hay artritis que se nos resista. Así que hoy en día, gracias a Dios, cada vez menos tenemos que usar tratamiento para el dolor. Hoy el dolor ya no es un problema en los pacientes con artritis, si están adecuadamente tratados. Perfecto. Por supuesto que en casos severos o que llevan mucho tiempo de evolución, el cuadro es totalmente distinto, pero ha cambiado mucho el pronóstico y cada vez yo, por ejemplo, no uso como tratamiento de base los antiinflamatorios ni ningún tratamiento para el dolor, porque el control de la enfermedad logra desinflamar totalmente y evita que la enfermedad avance. Así que, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por... Te agradezco mucho, te agradezco pero muchísimo. Bueno. Fernando Sepúlveda, como un redondeo. Agradecer simplemente la invitación también, Ana, comentarle a la gente que nos está escuchando en casa que hay muchas posibilidades de utilizar cannabis medicinal, cannabis terapéutico,
que es recomendable incorporar a su médico como estrategia de salud. Los médicos, por otra parte, los profesionales de la salud, tienen la responsabilidad de capacitarse, de entrenarse en estas materias, y desde la mirada desde un chileno que le tiene mucho cariño a la Argentina, le mando muchos saludos, les deseo bien, ¿no es cierto?, en todos estos meses de pandemia. Atento a si en otra oportunidad necesita conversar, ¿no es cierto?, de cannabis medicinal. Desde ya nos vamos a poner de acuerdo para un próximo programa. Gracias Sepúlveda. Un gusto, jefe. Nancy, un pedido, total, no cuesta nada. ¿Qué necesitan? No, nada, que esto de las enfermedades poco frecuentes, muchos decían, no importa, a mí no me va a pasar, yo no tengo... Y me pasó con una diputada en Buenos Aires y nada, ella se sentía ajena a todo esto y pasaron los meses y me dijeron, ¿sabés que fulana descubrió que tiene una EPOF? Nadie está exento, gente. 1 minuto de nuestro tiempo puede salvar vidas. Así que estemos atentos y esto que aprendimos hoy podamos manifestarle a algún familiar, vecino, amigo en el futuro si tiene algún síntoma de que le arden manos y pies y esas cuestiones. Perfecto. Gracias, Ana María, por tu tiempo. Al contrario, realmente Hablemos de Salud es lo que es por los profesionales que nos visitan. Como bien dijo Nancy, nadie está libre de tener una enfermedad poco frecuente. Muchísimas gracias a los profesionales. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,